Continuamos con el Salmo 103. Es un salmo precioso que contiene muchas verdades transformadoras para nuestras vidas. Y quisiera que hoy siguiéramos profundizando, aprendiendo, o más que aprendiendo, también recordando de principios especiales que Dios quiere plantar en nuestro corazón para crecer en la fe, para madurar en Él y para ser sabios en tomar buenas decisiones. Dice el Salmo 103, vamos a ir con el versículo 2. Hace 15 días tan solo estudiamos el versículo 1 y creo que hoy también solo vamos a estudiar el versículo 2. He preparado hasta el versículo 5, pero no sé si el tiempo nos dé para estudiar los 5 primeros versículos. Con que hoy atesoren en sus corazones el versículo 2, ya con eso me siento bien, me doy por bien servida. Dice el Salmo 103, versículo 2, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y hoy quisiera que nos enfocáramos en la parte B de este versículo, porque la primera parte la reitera él y fue la que estudiamos hace 15 días. Dice que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. ¿Alguien recuerda el título de la conferencia de hoy? Ayer mandamos la publicidad. Alcirita, yo. ¿Quién recuerda? Agradecidos, ¿cierto? Agradecidos. Aquí en la familia ON no somos desagradecidos, ¿cierto? Somos agradecidos. Y esta parte B tiene que ver mucho con ser agradecido. Dice que nunca olvide las cosas buenas que hace por mí. Y saben, cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, por tiempos de tentación, por tiempos de debilidad en nuestro carácter, cuando estamos batallando con errores internos que no hemos podido superar y que a veces nos frustramos porque quisiéramos sentir que vamos avanzando, pero que esas luchas, esas tentaciones, esos pecados continúan ahí y parece que nosotros no avanzáramos. A veces eso nos frustra y hay precisamente batallamos con personas o con cosas con las que hemos desarrollado cierto tipo de apegos, personas a las que nos apegamos, cosas a las que nos apegamos y son personas o cosas a través de las cuales el Espíritu Santo en reiteradas oportunidades nos dice: tienes que dejar atrás, tienes que avanzar. Necesito que te enfoques, necesito que sigas adelante y dejes atrás esas personas, ese pasado, esas cosas, porque el mantenerte aferrado a esas personas, a esas cosas, a esos hábitos, a esas prácticas, te están imposibilitando el caminar, avanzar hacia lo nuevo que tengo destinado para ti. Batallamos con ese tipo de situaciones. Y a pesar de que escuchamos la voz del Espíritu Santo, a veces nos ocurre lo mismo que ocurrió con aquella mujer, la esposa de Lot, ¿la recuerdan? Que el Señor había dado una orden y era que ¿qué? Tenían que huir, tenían que salir corriendo de ese lugar porque había un juicio, ¿cierto? Para ese lugar. Había llegado un momento y gracias a las oraciones de Abraham, gracias al afecto tan especial que Dios sentía por no solamente Abraham, sino fíjense toda la compasión y el amor que el Señor sentía por Abraham y su casa, que llega un tiempo y les dice: váyanse. Y ellos, el Señor no desata su juicio. Me impacta cuando leía ese pasaje. Dice que los ángeles decían: y no nos podremos mover hasta que ellos hayan salido de ese lugar. Fíjense el corazón de Dios tan lindo y misericordioso que dice: no desato el juicio porque todavía hay personas a las que tengo que rescatar, por las que no voy a desatar el juicio. Y esto ocurre, sale Lot con toda su familia, pero en el camino, ¿qué ocurre con la esposa? Decide dar una vuelta de 180 grados, ¿verdad? Decide dar media vuelta y mirar
hacia atrás. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Qué le ocurrió? Quedó convertida en estatua de sal, y cuando uno lee esa historia parece como pura historia de escuela dominical, ¿cierto? Como que quedó transformada en sal. ¿Quién en esta época, fruto de no ser firme en una decisión, se ha convertido en estatua de sal? ¿Verdad que nadie? Pero lo que está haciendo alusión ahí la palabra, la gran enseñanza que nos deja, es que cuando nosotros miramos hacia atrás, ¿qué ocurre? Nos paralizamos, ¿cierto? Nos estancamos, estamos impedidos de avanzar y de una u otra manera terminamos desviándonos de lo que Dios había planeado para nosotros. Por eso el Señor no desea que nosotros miremos hacia atrás ni contemplemos aquellas cosas que ya quedaron en el pasado. Ni hábitos pecaminosos, ni personas, ni costumbres, ni hábitos que de una u otra manera nos desconectan de la presencia de Dios, nos desconectan de su palabra, sino que Él nos está guiando a avanzar. Pero a veces cuando estamos inmersos en esa situación, en ese dilema de si avanzo, quiero hacerlo, Señor, mi espíritu a la verdad quiere, pero mi carne es débil, hay cosas que todavía me apegan, hay mucha humanidad en mí que me impide tomar ciertas decisiones con radicalidad. Empezamos a experimentar depresión, empezamos a quejarnos con el Señor y a conflictuar con Él. Pero ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? ¿Pero por qué esta situación en mi familia? ¿Pero por qué esta persona está haciendo estos comentarios? ¿Pero por qué este tiempo de crisis? Y empezamos a entrar en un por qué a mí, y a comparar nuestra vida con la de personas cercanas que de pronto la están pasando mucho mejor en algún área de sus vidas, llámese económicamente, llámese a nivel sentimental, llámese a nivel profesional. Se está viendo un progreso, un avance, y empezamos nosotros a entrar en ese conflicto con Dios. Señor, pero ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí si ellos ni siquiera oran, ni siquiera sacan un domingo en la mañana para venir y buscar tu palabra? Porque ellos sí, si ellos se dedican las 24 horas de su día para trabajar, pero nunca te aman, no muestran afecto por ti? Porque ellos sí y porque ellos no. Me imagino que esa lucha solamente la he tenido yo, de preguntarme por qué, Señor. Y empezamos a entrar en esos dilemas con el Señor. Y cuando empezamos como a ensimismarnos en esas situaciones, empezamos a perder el sentido de lo que Dios quiere hacer. Nos enfocamos, nos sumergimos en situaciones y parecemos como esas caricaturas. ¿Recuerdan que va el tipo con una nubecita encima lloviendo todo el tiempo? Un bulto de sal que todo el tiempo siente que todo lo que hace le va mal y que Dios no está por ninguna parte. Pero es lo que ocurre a veces cuando nosotros nos sumergimos en ese tipo de situaciones y le quitamos, pensamos que Dios no está al control. Entramos en esos conflictos con el Señor del por qué y empezamos a hacerle pataletas a Dios, como hacen pataleta a los niños. Pero yo quiero, Señor, pero porque a él sí, porque a mi prima sí le compraron, porque a él sí, porque a mí no. Y hay una tendencia muy humana cuando estamos viviendo ese tipo de situaciones, tentaciones, luchas, dificultades. Llámese dificultades por cosas externas que vienen o por luchas internas que se están propiciando, que se están gestando en nuestras vidas, que el mismo Señor se está encargando de incomodar para llevarnos a otro nivel. Y hay una tendencia muy humana, y es a olvidarnos de las cosas buenas que Dios ha hecho en nuestras vidas y a enfocarnos en nuestro presente, en lo que estamos viviendo. Por eso el salmista tiene que decir: David, recuerda todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. Entonces, un gran ejercicio que podemos hacer cuando las situaciones no están saliendo como nosotros esperamos, no es quedarnos inmersos en ellas, sino recordar de las tantas veces que Dios me ha sacado de situaciones similares, de situaciones que yo no entendía
y que después, con el tiempo, Él me dio la respuesta. Que con el tiempo Él me guardó de X o Y situación. Y hace poco leía la historia de un hombre que sobrevivió a una gran catástrofe que hubo en la cordillera de los Andes, donde un avión se estrelló, murieron muchas personas, pero antes de que esto ocurriera, resulta que el hombre iba a abordar el avión y ¿cuántos han peleado en un aeropuerto? Bueno, él llegó a pelear al aeropuerto porque resulta que lo dejaron lejos de personas cercanas, de sus amigos, y obviamente él quería estar cerca a las personas con las que estaban planeando el viaje. Y discutió bastante y estaba molesto porque lo habían ubicado en un asiento diferente. Él lo habían ubicado en el asiento después de la fila 9 y sus amigos o personas cercanas estaban en la parte de adelante de la fila 9. Y bueno, para resumirles la historia, resulta que el avión se estrelló, quedaron pocos sobrevivientes y todas las personas que estaban de la silla 9 para adelante, todas perecieron. En ese momento, obviamente, pues el Señor no quería todavía que él partiera, pero fíjense cómo esa situación le llevó a ser agradecido aún con situaciones que a veces pensamos que son caprichos de una aerolínea, caprichos de situaciones que enfrentamos, pero que todas ellas tienen un propósito, y eso le llevó a ¿qué? A valorar y a no enojarse por cosas que a veces se salen de nuestro control y en la que no tenemos influencia. Y este sobreviviente es una persona que hoy en día dicta conferencias y bueno, habla porque es bien interesante lo que ocurre, porque no solamente es que vive, sino es toda una odisea. Están perdidos por 70 y pico de días, tuvieron que prácticamente volverse caníbales porque era la única forma en la que podían alimentarse de la proteína de los cuerpos que ya estaban muertos. Y bueno, es una historia bien interesante, pero fíjense cómo a veces nos centramos en lo que se salió de control y no estamos mirando más allá el propósito de Dios. Y por eso el salmista decía: tengo que tener presente los beneficios, las respuestas que he recibido en el pasado del Señor. ¿Para qué tenemos que mirar atrás? No para mirar las cosas que ya no podemos cambiar, sino el mirar atrás nos debe llevar a tener una visión de fe, y es ver las situaciones en las que Dios nos ha sacado. Con Carlos muchas veces hemos tenido que afrontar situaciones económicas difíciles, y siempre algo que yo recuerdo cuando estamos afrontando un tiempo de desafío a nivel económico es recordar un año, un 1 de enero, en el que Carlos no tenía trabajo, yo tampoco tenía trabajo, no teníamos ningún sustento económico. O sea, iniciamos 1 de enero con los brazos cruzados y diciendo: Señor, ¿y este año de qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuál va a ser nuestro ingreso? No teníamos nada, ni trabajo ni ninguna fuente. Y obviamente, ¿quién quiere empezar el 1 de enero? Así, ¿no? Todos queremos el 1 de enero, los sueños, las metas, los proyectos. E iniciamos sí con muchos sueños, pero con nada concreto. Y ese año el Señor nos sorprendió. Ese año el Señor nos sostuvo. Ese año no faltó alimento en nuestra casa. Ese año tuvimos provisión para pagar arriendo. Ese año tuvimos provisión para todo lo necesario. Y la mano del Señor siempre nos sostuvo. Entonces, cuando pasamos situaciones similares, digo: si eso lo hiciste en el pasado, que éramos un par de jóvenes inexpertos que no teníamos nada, ¿cuánto más no lo vas a hacer ahorita? Entonces, tenemos que recordar aquellas situaciones donde vivimos un milagro, donde vivimos una respuesta, porque ello nos hace recordar la esencia y el corazón de nuestro Dios, que es fiel y que nunca nos va a dejar sumergidos en situaciones difíciles. Cuando nosotros somos personas que tenemos en cuenta los beneficios y las bondades con las que el Señor nos privilegia, ¿a eso cómo se le llama? A eso se le llama gratitud. Una persona grata
es una persona que tiene en su mente las bondades que ha recibido de parte de Dios, pero también tiene presente las bondades que ha recibido de parte de sus padres. Es una persona que valora los esfuerzos que diariamente hacen sus padres para poder traer alimento para la casa, ¿cierto? Para dar educación. Una persona con un corazón grato es agradecida por situaciones aún insignificantes. Y saben, cuando una persona aprende a ser agradecida, es una persona que de una u otra manera hace una pista en la cual no permite que aterricen sentimientos como el orgullo, que es todo lo opuesto a la gratitud. ¿Por qué creen ustedes que el orgullo es diferente o es opuesto a la gratitud? ¿Por qué? Porque una persona orgullosa da por sentado que todo lo merece, que tiene derechos. Una persona orgullosa es una persona inmadura, porque todo lo da por sentado y siempre está demandando. Siempre es demandante, siempre está pidiendo. Es que yo lo necesito porque yo me lo merezco. Es que yo tengo ese ascenso porque yo le camellé fuerte a ese proyecto, porque yo lo hice, porque yo. Y cuando vivimos con ese sentimiento de que el mundo nos debe todo, que es algo que se encuentra muy típicamente en personas inmaduras, hablemos específicamente de niños y de adolescentes, ¿cierto? Ellos creen que todo lo merecen. Y en este tiempo hemos tenido que hacer un ejercicio con nuestras hijas, que ha sido bien valioso, no solamente para nuestras hijas, sino para nosotros. Nosotros por mucho tiempo tuvimos empleada, tuvimos una persona que nos ayudara en las cosas de la casa. Y un ejercicio que hemos estado haciendo con ellas es a que recojan el desorden. Antes ellas daban por sentado que si ellas botaban las cosas al piso, entonces tenían que recogérselo, y era derecho de ellas porque ellas eran las princesitas de la casa y su única obligación era tener buenas notas en el colegio. Pero ha sido un buen ejercicio el enseñarlas a que deben ser ordenadas, a lavar el plato de la loza después de que ellas comen, a tender la cama. Y no solamente lo digo para ellas, también para nosotros. Ha creado nuevamente, nos llevó a replantear nuestros hábitos y a volver a ponerle orden a nuestra casa. Y a veces cuando no se practican este tipo de cosas, algo que yo hablaba con Carlos y les decía, todos los padres, los niños tienen derecho a educación, ¿cierto? Y uno como padre pues trabaja y se esfuerza por darles educación. Y aunque uno trabaja y se esfuerza por darles educación, a nivel personal con Carlos nos hemos retado a no darles cualquier clase de educación, sino que queremos que estén en un colegio donde obviamente sean enseñadas, pero también sean edificadas espiritualmente. Y de paso, bueno, tiene otros muchos beneficios que ellas lo van a ver cuando salgan del colegio. Y a veces, ¿qué pasa con los niños y adolescentes? Ellos piensan que porque tienen buenas notas, entonces ya estoy cumpliendo, ya esta es mi responsabilidad. Mis padres me pagan el colegio, entonces pues que se den por bien servidos porque traigo buenas notas. Y no es así. En realidad, los únicos beneficiados, si ellos saben aprovechar las oportunidades, recuerdan que el jueves hablamos de oportunidades, los únicos beneficiados, las únicas beneficiadas, si ellas deciden tener un papel, desenvolver un papel brillante en su época escolar, van a ser ellas, porque eso les va a permitir crecer en conocimiento y en muchas áreas que a futuro les va a permitir aspirar a buenos cargos. Y si pueden ocupar buenos cargos en buenas empresas, entonces también sus finanzas van a ser bien afectadas por las decisiones que ellos tomen. Pero a veces nos formamos así, creyendo que todo lo que hacemos nosotros, entonces Dios está en deuda con nosotros, ¿por qué no me has recompensado? Y nos estamos comparando. Y los niños son los que están comparando, porque a ella sí le dieron, ay mami, ¿por qué a Juanita sí le dieron esto y a mí por qué me sirvieron tan poquito? Estamos comparándonos y midiéndonos con lo que hacen los demás y no estamos corriendo nuestra propia carrera. Y eso, aquí ya están, mejor dicho, saliendo los trapitos al sol. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso les digo que la gratitud va en contravía del orgullo.
El orgullo es la persona que todo da por sentado que se lo merece, que lo ha trabajado y que tiene derechos. Me lo merezco porque lo hice. Pero cuando una persona es grata, entiende que todo lo que recibe de una u otra manera es gracia, que no da por sentada su salud. Todos los que estamos hoy somos privilegiados con salud, ¿cierto? Pero ¿qué? Quienes hemos tenido que acompañar a personas enfermas en un proceso de cáncer. Cambia la perspectiva de la vida, ¿cierto? Se valoran muchísimas cosas y a veces damos por sentado cosas que tienen un valor inmenso. El podernos sentar con nuestros familiares, el poderlos tener vivos hoy, el poder tener un plato de comida en la mesa. Pareciera algo insignificante, pero para muchas personas lo es todo. Y a veces no valoramos las cosas que tenemos, como dice el dicho, hasta que las perdemos. Pero hoy quiero decirles, querida familia, que por eso el salmista se propuso esto en su corazón. Pese a lo que esté viviendo en mi presente, no voy a olvidar los beneficios con los cuales el Señor ha rodeado mi vida, porque eso me va a cuidar de tener un corazón orgulloso, y eso me va a proteger de tener una mentalidad de tengo derechos, que es una mentalidad muy nociva y es una mentalidad que debemos quitar de nuestro corazón. Porque una persona que permite el orgullo y que cree que tiene derecho a todo, en el momento en el que puertas empiezan a cerrarse o no ve el fruto esperado en sus finanzas, en el resultado del esfuerzo en su profesión, en muchas cosas que ha hecho, empieza a frustrarse. Yo recuerdo una vez que con mi esposo tuvimos la oportunidad de ir a Panamá. Gabrielita estaba pequeña y Juanita también. Luciana todavía no estaba con nosotros y ella estaba encarretadísima con todo el tema de patinaje y tenía su primer viaje, y ese viaje era a Panamá. Y resulta que compramos todo y resulta que el señor que vendía los planes se equivocó, o el que estaba haciendo como todo el trámite del hotel se equivocó y nos ofreció unas condiciones que no eran las que primero nos había ofrecido telefónicamente. El caso fue que nosotros pagamos. Para resumirles la historia, la equivocación de él hizo que nosotros tuviéramos desayuno, almuerzo y comida en un hotel 5 estrellas. Que ustedes saben que los hoteles 5 estrellas generalmente, la mayoría me atrevo a decir, no ofrecen todo incluido. Está incluido el desayuno, pero no almuerzo y cena. Y fuimos a Panamá a este hotel y por la equivocación de este hombre, pues accedimos a los 3 golpes, por decirlo así: desayuno, almuerzo y comida, y lo súper bien recibimos, porque aparte de que estábamos hospedados en un buen hotel, pues por gracia o por equivocación también de él, pero pues era algo que no esperábamos. En compensación nos dieron desayuno, almuerzo y comida, y estuvimos muy agradecidos, tan agradecidos cada vez que nos servían esas deliciosas pastas, ese delicioso pulpo que comimos allá, esa comida gourmet que no merecíamos, que no pagamos por ella, pero por el error de alguien nos compensaron y tuvimos acceso a eso. Es que la gratitud es que no tienes derecho a algo, pero hay situaciones que se presentan y puedes gozar de ciertos privilegios. Por el contrario, escuchábamos comentarios de personas que estaban cerca de nuestra mesa y de pronto, ay, ese pulpo, uy, esta pasta, porque estaban pagando por eso. Pero como nosotros no habíamos pagado y teníamos acceso a desayuno, almuerzo y comida, todo nos sabía a gloria. Esa es la diferencia entre quien cree que tiene derechos, todo lo repara, lo juzgan, pero voy acá, este vaso como que no lo limpiaron bien. Pero una persona con un corazón agradecido ve todo como un privilegio. Y yo les digo una cosa: si nosotros somos agradecidos con lo que tenemos, si no somos agradecidos con lo que tenemos en el presente, si no somos conformes, ¿quién nos asegura que cuando vengan esas respuestas que esperamos, ahí sí vamos a ser agradecidos? Una persona ingrata es ingrata siempre, es desagradecida siempre y nunca es conforme con nada.
Por eso la gratitud no se desarrolla después de que vemos las respuestas, sino se desarrollan en el presente, con lo que se tiene, con lo que se hay. ¿Y qué ocurre con la gratitud? La gratitud tiene un poder. ¿Y cuál es ese poder? De atraer cosas nuevas. ¿Qué también se opone a la gratitud? La queja. Personas que se quejan por todo, que todo el tiempo están criticando el clima. No, yo así no salgo, no, ese día tan oscuro, qué pereza hoy domingo, mejor me quedo en la casa, qué pereza hacer oficio. Y creo que Dios lo va preparando a uno para tiempos, porque yo les decía que no soy muy amante de los oficios domésticos, pero en ese tiempo lo he disfrutado. Y le enseñaba a mi esposo a que lo disfrute. No, mentiras, Carlos es súper juicioso, él es también muy ordenado. Pero he aprendido a gozarme el tender la cama, el trapear, el barrer, el alzar desorden. Entonces yo me hago películas mentales para todo. Me hago películas mentales para hacer ejercicio, me hago películas mentales para hacer oficio en la casa, porque mis queridos, si no me motivo yo, si no me automotivo yo, nadie lo va a hacer por mí. Ninguno de ustedes va a estar: doña Miriam, eso Dianita, te quedó excelente entendida la cama, así era Dianita. No, tengo que hacerme mis ejercicios mentales para sacarle gusto a aquello que en el pasado no me producía tanto gusto. La pregunta es: ¿qué cosas estás viviendo en el presente que no son de tu agrado? ¿Y qué ejercicios mentales tienes que empezar a desarrollar para que sí sean de tu agrado? La comida. ¿A cuántos nos dieron el discurso en la casa de que cuántos niños en el África padecen de hambre, tienen la panza hinchada de lombrices porque no tienen que comer, y usted aquí que tiene esa sopita que reniega, no se la come? Pero es la verdad. Tenemos que valorar eso que sí tenemos, sacarle gusto. Miren, si los niños le están poniendo problema por algo de comer, no le debe comer. Le aseguro que el hambre hace y despierta y hace que los platillos más maluquitos para ellos se vean como lo más delicioso. A mí la verdad no me gusta, y eso es mucho de las mamás grandes: la niña no ha comido, que coma, mamita. Yo con Luciana: no quiso, no coma, mamita. Ayer no almorzó, pues no almuerce. Uy, qué mala mamá. En la noche estaba que embutía toda la comida en un restaurante que nos invitaron. ¿Por qué? Porque el hambre despierta las ganas de comer, y a un médico sabiamente decía: un niño sabe lo que debe comer porque es lo que su cuerpo está en la capacidad de tolerar. Pero a veces queremos que ellos coman lo mismo que nosotros, y yo con eso no me estreso. Si no comió, no comió. Y anoche estaba como loquita comiéndose todo lo que le pusieron por delante, porque no hay nada que nos lleve a valorar más las cosas que cuando no las tenemos. Ahí sí todo nos sabe delicioso, la sopita nos sabe muy rico. Y hay que hacer esos ejercicios mentales, porque qué pereza iniciar un día, iniciar una jornada estresado o amargado por hacer aquello que no quería hacer. También, que es importante, ¿saben qué es muy importante? Lo digo en el caso de Carlos y mío, y sé que aquí muchos son papás de niños y adolescentes. Tenemos que aprender a decir no. Porque cuando no decimos no, eso es lo que estimula esa mentalidad de tengo derecho a todo. Tengo derecho a que me compren los tenis que están de marca porque mis compañeritos en el colegio tienen los tenis de marca. Tengo derecho a que me compres el iPhone de última tecnología porque en mi curso todos los niños tienen el iPhone de última tecnología, y va a mirar uno en el curso, ninguno tiene nada. Es la verdad. Ellos lo traman a uno con el cuento que, mejor dicho, en el curso todo el mundo tiene, ellos son los pobrecitos que no tienen nada. Y hay que aprender a decir no, porque no todo en la vida es sí, porque Dios no a todos nos dice que sí. ¿Y saben por qué Dios no a todos nos dice que sí? Porque eso forja hombres y mujeres de carácter, valientes. Son hombres que son tolerantes y mujeres al fracaso. Cuando a todos se les dice que sí, entonces cuando los envían a espiar tierra prometida, solo ven dificultades e imposibilidades. Pero cuando son personas que han aprendido del fracaso y han aprendido a guerrear en contra de la adversidad, son aquellas personas que dicen: más podremos nosotros. Les enseñamos a que las cosas hay que batallarlas,
que no todo es fácil en la vida. Y es la mentalidad con la que no solamente lidian niños y adolescentes, sino que muchos crecimos con esos resabios de niños y adolescentes en nuestro corazón y pensamos que nuestro Dios es un Padre caprichoso, dispuesto a respondernos cuando le hacemos pataletas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esta tentación? ¿Por qué esta debilidad? ¿Por qué todavía no me has respondido? Pasan los meses, semanas, días, Señor, y no veo tu respuesta. Hija, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona mejor en tu debilidad. Aprende a vivir con contentamiento con lo que tienes hoy. Porque si eres agradecido hoy, vas a ser también agradecido cuando venga la respuesta. Y hablando de gratitud, me pareció súper lindo porque era el segundo versículo del Salmo que estamos estudiando. Y ustedes saben que el jueves pasado en Estados Unidos y a nivel mundial muchas culturas adoptaron el Día de Acción de Gracias como un día para celebrar. Nosotros, ¿cuántos años llevamos, Juancho? Mi hermano lleva 3 años, donde él hace 3 años dijo, quiero celebrar este día, y todos los jueves del Día de Acción de Gracia hace pavo. Muy rico les queda, hacen comida, invitan a la familia, y es una linda oportunidad, es una tradición que ellos quisieron adoptar porque tiene un gran significado. Y es ese día dar gracias. Bueno, es mucho más profundo, pero hoy no me voy a extender contándoles acerca de los indios de los Estados Unidos y demás, con el turkey y demás, que no la sabemos por el colegio donde estudian nuestras niñas, pero es muy lindo el trasfondo. La enseñanza es: ese día vamos a dar gracias, y ese día los miembros de la familia van a dar gracias por algo especial que quieran. Y este jueves en especial, como que hubo algo que varias personas coincidimos en decir es: Señor, gracias por los tiempos de dificultad, porque ellos, lejos de destruirnos, lejos de restarnos, por el contrario, nos hicieron afianzar nuestro carácter en ti, nos hicieron crecer, nos permitieron ver tu fidelidad, y es una tradición súper bonita. Y quiero hablarles precisamente de algo que ocurrió. Yo les conté hace unos días en una predicación acerca de la inundación, ¿recuerdan? La historia de la inundación. Bueno, hoy quiero contarles el desenlace. Algunos he tenido la oportunidad de contárselos, otros no. Entonces, pues la idea es que todos sepan bien el chisme. No, mentiras, que todos estén bien informados de lo que ocurrió con ese suceso. Les relato así rápidamente a quienes no tuvieron la oportunidad de escuchar esa enseñanza. Resulta que la casa se nos inundó terriblemente, el piso. Bueno, nos levantamos 1:20 de la mañana y nuestra casa parecía... bueno, estaba súper inundada. Eso era un diluvio. Dime. Eso era un diluvio. Y bueno, la verdad, yo estresada, no sabíamos por dónde empezar. Carlos era saque agua, yo paralizada, estresada. Empecé a batallar con muchos pensamientos. Señor, ¿por qué a nosotros? ¿Qué estaré pagando? Señor, ¿por qué estoy así de maldecida? Bueno, todo empieza uno a hacerse un escáner de los pecados y de las cosas malas que pudo estar haciendo. Señor, te alejaste de mí, no estás con nosotros, tu mano de favor se cortó para nosotros, y uno empieza a imaginarse y a hacerse el peor cuadro. Eso fue lo que vino a mi mente a las 3 y pico de la mañana. Yo estaba estresada, cansada, pero lo más lindo es que en esos momentos también escuchamos la voz del Señor. Y el Señor, algo que me dijo, Carlos me decía, desenreda la pita, y después me lo ha montado porque yo le decía, no, mi amor, el Señor me dijo, desenreda la pita. ¿Qué era desenredar la pita? Empieza por lo poco, empieza de a poquitos, y así fue como empezamos a hacerlo hasta que pudimos secar todo el apartamento. Pero les contaba que yo decía, Dios mío, llegó la persona del piso de abajo a decirnos que el techo se le había dañado terriblemente. Bueno, yo decía, Dios mío, ahora nuestro piso, el piso de abajo, ¿cuánto nos va a salir este chistecito? Y así como súper afanada, y dejamos así. Bueno, el piso, gracias a Dios, pues sí tiene se ven como unas burbujitas muy leves, pero finalmente fueron a mirar el piso de la señora de abajo, no era tan grave como se pensaba. El gasto, sí tuvimos que sacar algo, pero no fue algo así como estrambótico, fue algo que pudimos pagar. Nos salió a un precio económico, y resulta que en una de esas va uno de los albañiles que fue a arreglarnos el tema de la tubería y nos dice: ustedes pagan un seguro al comprar, o sea, al pagar este apartamento, ustedes pagan un seguro. Entonces les sugiero que
hagan el trámite en el seguro a ver si de pronto les cubre eso. Nosotros los más incrédulos, yo dije, yo no creo que esto lo cubra el seguro, no sé qué, pero bueno, Carlos hizo como toda la gestión de averiguar a dónde teníamos que comunicarnos, qué hacer, y yo me encargué de reunir toda la papelería. Para resumirles la historia, hace poco nos aprobaron el cambio de todo el piso, el cambio de puertas, y aún nos van a arreglar un mueble del baño. Entonces fíjense cómo en una situación de inundación, que para nosotros en ese momento fue un tiempo de caos, ahora puedo decirles que voy a remodelar mi apartamento y que eso lo paga el seguro. Voy a remodelar piso, voy a cambiar puertas, se va a arreglar el baño. Pero ¿qué ocurre si de pronto yo me hubiese quedado estresada? Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y no escucho la voz de Dios. Pues que de pronto me hubiese privado de ver alternativas. La gracia, el ser agradecido trae un poder, y es atraer lo nuevo de Dios. No te quedes estacionado en lo malo que te pasó. En eso malo hay propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nada de lo malo que estás viviendo en el presente es para destruirte. Siempre que quiera venir esa voz del enemigo a hacerte ver que lo que tú estás viviendo, nadie más lo está viviendo, que estás maldecido, que eres un pecador, que qué tragedia, siempre recuerda al Dios que te ha sacado y te ha liberado de situaciones muchísimo más difíciles. Y te aseguro que todo va a empezar a cambiar. Seguimos enfrentando situaciones, seguimos con batallas, pero algo que hemos aprendido es a no estacionarnos y a no dirigir nuestra mirada hacia el problema. Hay que focalizar nuestra mente en lo que sí tenemos. ¿Cuántos acá, no me levanten la mano, han pasado por deudas? Tancho la levanta antes de que pregunte. Hemos pasado por deudas, por situaciones donde, Dios mío, me falta para pagar la cuota del carro, aún me falta para pagar la cuota del apartamento. No se enfoquen en lo que hace falta. El Señor les va a dar la estrategia, el Señor les va a dar las oportunidades, pero enfóquense en: Señor, gracias por este vaso de agua que tengo sobre mi mesa. Gracias, Señor, porque tengo esta comida. A veces nos preocupamos por lo que pudiese pasar y no nos enfocamos en lo que sí tenemos. Y ese es un ejercicio que hemos hecho con Carlos. ¿Estamos en la calle? No, estamos en la casa. ¿Estamos arropados? Sí. ¿Estamos gozando de una buena cama? Sí. ¿Nuestras hijas tienen la posibilidad de estudiar? Sí. A veces no a todo el Señor nos dice que sí, es verdad. Pero gloria a Dios por las veces en las que Dios dice no, porque nos está forjando carácter. Y cuando tú tienes carácter, cuando el Señor logra desarrollar esa humildad de la cual careces, cuando el Señor logra desarrollar en tu vida ese dominio propio que no tenías, esa fortaleza de levantarte en medio de las situaciones difíciles, son perlitas que Dios va colocando en tu carácter, que te están dando un soporte para cuando venga la bendición. Porque no hay nada más triste y nada más destructivo que entrar a la tierra prometida o que disfrutar de una bendición para la que no tengo el carácter de administrar. ¿Y qué es lo que ocurre con los tiempos de adversidad? Te dan carácter y son perlas, tesoros que el Señor atesora en tu mente, en tu corazón, que te van a dar la habilidad de poder administrar la bendición. Por eso José pudo administrar la bendición, porque en el tiempo de la mayordomía no se quejó, en el tiempo del rechazo de sus hermanos no se quejó, en el tiempo de la cárcel no se quejó, o por lo menos la Biblia no nos evidencia que José haya sido un amarguetas, lleno de rabia y resentimiento por las cosas malas que había recibido de parte de sus hermanos envidiosos. Por el contrario, cada lugar fue una oportunidad para brillar. ¿Es chévere brillar desde la cárcel? Es más chévere brillar desde, no sé, una pasarela, ¿no? En el caso de las mujeres. Pero desde una cárcel es más fácil brillar desde un lugar de autoridad visible que desde la mayordomía de una persona extraña. Pero cuando aprendemos a ser gratos con lo que vivimos en el presente, entonces estamos atesorando perlas en nuestro carácter que nos van a dar firmeza, humildad para poder administrar
todas las bendiciones que Dios está preparando para nosotros. No sé cuántas dificultades hayan representadas en este lugar. No sé cuántas tentaciones se estén liberando, se estén batallando. Cuántos problemas y cuántas luchas internas, cuántas debilidades hay aquí expuestas. Me imagino que muchísimas. Pero dele gracias al Señor, porque Él no lo va a dejar postrado en esa condición. Porque eso difícil que vivimos por temporadas, por días, son perlas que Él está atesorando en nuestro corazón y nos están preparando para una gran bendición. Si aprendemos a ver la vida de esa manera, si aprendemos a no olvidarnos de los beneficios que el Señor nos ha dado, les aseguro que sus pistas de aterrizaje estarán blindadas y no podrá entrar el orgullo, no podrá entrar la ingratitud, no podrá entrar el resentimiento, la amargura, porque una persona ingrata es una persona amargada, es una persona rencorosa, porque siente que todo el mundo le debe, que todo el mundo está en deuda, no disfruta de lo que sí tiene por estar anhelando lo que no ha llegado. Y el ejercicio, ¿cuál es? Disfrutemos de lo que hay ahorita y ahí estaremos seguros de que vamos a disfrutar lo que está por venir. Amén. Quiero finalizar leyéndoles una reflexión que me encantó. Dice: un niño sobreprotegido y a quien se le ha dado todo lo que pide desarrollará una mentalidad con derechos, que era de la que les hablaba, y siempre será egoísta. ¿Egoísta con quién? Con sus hermanos, con sus padres y con todas las personas que están alrededor suyo. No le importarán los esfuerzos de sus padres. Si somos este tipo de padres sobreprotectores, ¿estaremos realmente mostrando amor o estamos destruyendo a nuestros hijos? Tus hijos podrán vivir en una gran casa, comer una deliciosa comida, aprender piano, tocar batería, estar en clases de tenis y tener una gran pantalla de televisión. Pero cuando cortes el césped, deja que ellos lo experimenten también. Después de comer, permite que ellos laven sus platos con sus hermanos y hermanas. No es porque no puedas contratar a una empleada, sino porque debes amarlos de la forma correcta. Quieres que entiendan que no importa qué tan ricos o tan buenas, tan privilegiados sean sus padres, algún día ellos tendrán canas. Lo más importante es que tus hijos aprendan a valorar el esfuerzo, experimenten la dificultad y que aprendan a trabajar en equipo para hacer las cosas. Me pareció súper especial para los que somos padres, pero también todos somos hijos de Dios. También todos somos hijos de padres terrenales que muchas veces no valoramos todo lo que ellos hicieron en el pasado por darnos a nosotros, y que también ha llegado el tiempo de retribuirles y de dar esa recompensa a todos los esfuerzos que hicieron en el pasado. Entonces, el ejercicio y la tarea para esta semana, querida familia ON, es poner en práctica lo que dice el Salmo 103, versículo 2, parte B. No me olvide de ninguno de sus beneficios. Es decir, tenga un corazón agradecido. Valore lo que sí tiene para que pueda después disponerse a valorar también lo que está por llegar. Amén.